para poder simplemente hacer una revisión de todo lo que ya habíamos avanzado. En ese sentido, pues vamos a recomendarles de que ustedes hagan una revisión también de todo el contenido que ya habíamos visto para el día de mañana. ¿Listo? Entonces habíamos empezado con el capítulo 1 y pues hemos revisado la parte de las propiedades índice, donde se indicaron cuáles eran las propiedades índice. Habíamos quedado en conclusiones de que se tiene principalmente 4 propiedades índice, que son la granulometría, la estructura, consistencia y la cohesión. Ya, entonces no vamos a entrar ya al detalle de cada uno de estos. Simplemente estamos haciendo una recopilación de lo que ya hemos avanzado. ¿Listo? Por otro lado, pues habíamos dicho que estos nos ayudan a predecir el comportamiento del suelo y nos ayudan a definir una metodología de trabajo para distintas condiciones. Habíamos revisado algunas definiciones de de los más importantes, como suelo, mecánica de suelos, ingeniería de suelos, y también creo que geotecnia, ingeniería geotécnica, etc. Todas estas definiciones pues las van a encontrar en la descripción, por tanto no es necesario repetirlas por acá. Entonces se recomienda que vayan repasando ustedes. Y pues por otro lado habíamos dicho por qué se estudia el suelo dentro de la malla curricular de la ingeniería de la carrera. Pues hemos explicado que el suelo no es más que un material más que se utiliza tanto en construcción, puede utilizarse como material de soporte, etc. ¿Verdad? Entonces ya hemos dado todos los justificativos. Por otro lado, ya entrando dentro de lo que son las propiedades índice, pues hemos dicho, vamos a hacer una revisión de lo que es el proceso de formación de los suelos, por qué etapas pasa esto, por qué se produce, qué es lo que ocurre, etcétera, ¿verdad? Definiendo a partir de del punto de vista geológico, habíamos dicho, pues entonces los suelos van a dividirse en 2 grupos principales o 2 grupos grandes, que son los suelos residuales y los suelos transportados. Los suelos transportados todavía se subdividían en 4 subgrupos, y estos dependiendo del agente de transporte que los ha llevado de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces esto era un repaso de la geología principalmente. Realmente teníamos un esquema donde se podía mostrar esto. Esto ya lo hemos revisado. Asimismo, ya habíamos visto la parte de la composición mineralógica del suelo, haciendo un poco más de énfasis, sobre todo en los minerales de arcilla, ¿verdad? Entonces, para aquello, pues habíamos hablado de lo que eran las estructuras de los minerales de arcilla, cómo se combinaban, cómo eran estas estructuras, etcétera, antes de conformar el mineral de arcilla. En ese sentido, habíamos visto que estos tienen que ver con las unidades estructurales básicas, y hay de 2 maneras, las tetraédricas, las octaédricas, etcétera, ¿verdad? Y acá están su simbología que se va utilizando para cada una de estas estructuras básicas. Posteriormente, habíamos dicho, estas estructuras se van a ir uniendo entre sí, formando seguramente ya otras unidades atómicas básicas enlazadas entre sí, ¿verdad? Que son las estructuras laminares. Nuevamente de 2 tipos, tetraédricas y octaédricas, y los símbolos que están indicando de esa manera. Entonces, hemos visto esto, luego hemos dicho que estas láminas pueden unirse, pueden ser 2, 3, etcétera, por medio de un oxígeno, un enlace en este caso, y lo que nos va a dar como resultado unas estructuras laminares. De estas estructuras laminares, pues ya vamos a tener básicamente los minerales principales de arcillas, que son como estamos observando acá, caolinita, aulosita, hilita, monoblinita y la vermiculita. Entonces estos son los principales minerales de arcilla que habíamos indicado.
¿verdad? Entonces ahí están sus símbolos, etc. Unas fotografías de la escala misma de los minerales, etcétera, ¿verdad? Algunas particularidades que habíamos visto de estos minerales, que decían, por ejemplo, la caolinita son minerales estables, la hilita poco estable, la monazolita inestable. Entonces, esto nos está dando cierta información del comportamiento que van a tener las arcillas en este caso. Por otro lado, habíamos visto para la parte de forma y textura de las partículas, que estas se pueden subdividir o clasificar más bien como formas granulares, en hojuelas, en agujas, etcétera, ¿verdad? Entonces, también esto ya lo habíamos revisado, habíamos visto que existe alguna tabla que nos ayuda a evaluar aquello, la esfericidad o redondez de estas partículas, y finalmente habíamos dicho que estas partículas también las podemos definir como angulares, subangular, subredondeada y redondeada. Entonces, 4 categorías para definir esto. En cuanto a la estructura y la cohesión del suelo, pues habíamos dicho que estas se refieren al arreglo que las partículas adoptan en su proceso de formación, y de acuerdo a esto habíamos dicho que tenemos dos principales sistemas, que son las dispersas y las floculares. Entonces acá habíamos mencionado aquello. Por otro lado, pues ya habíamos llegado a la parte de las propiedades del suelo, hablando de las fases del suelo, y hemos dicho que el suelo está compuesto por 3 fases: la sólida, líquida y gaseosa, ¿verdad? En su estado natural. Y dentro de esto habíamos indicado que la fase líquida es la más importante en este caso, uno de los factores que hace que el suelo cambie de estado, ¿verdad? Que la fase líquida. Entonces, de acuerdo a esta fase líquida, habíamos dicho que el suelo puede clasificarse como suelos saturados, o pueden estar en un estado saturado, no saturado y suelo seco, ¿verdad? Entonces, hay que recordar aquello. Por otro lado, habíamos dicho que se puede o se debe, más bien, ya hablando del análisis mismo, debemos evaluar a los suelos desde dos puntos. Evaluar desde la masa que estos van a ocupar, o a la masa que estos ocupan, que cualquier material ocupa, y por otro lado el volumen que cierto componente también ocupa, en este caso, o cierta fase, ya sea aire, agua o sólido, ¿verdad? Y cada uno de estos seguramente representará una cierta masa. Entonces acá teníamos las aclaraciones al respecto. Por otro lado, habíamos definido las relaciones de volumen. Entre esos habíamos definido lo que es el índice de vacíos, habíamos definido a la porosidad, etcétera. Ya habíamos hablado de todo esto, y finalmente el grado de saturación, que son las relaciones volumétricas que podemos encontrar de los suelos. Por otro lado, habíamos hablado del contenido de humedad, las relaciones ya de peso, habíamos visto el peso unitario, y hemos dicho que el peso unitario va a variar dependiendo a qué condición se encuentra, húmedo, seco o saturado, y ahí teníamos las definiciones, ¿verdad? Por otro lado, hemos definido lo que es el peso unitario sumergido, la gravedad específica de los sólidos, ahí tienen las ecuaciones. También hemos definido seguramente el peso unitario del agua, el peso unitario de los sólidos, ¿verdad? Entonces, por otro lado, hemos observado algunos valores simplemente de referencia en lo que se refiere al peso unitario, contenido de humedad, índice de vacíos, ¿verdad? Tanto para suelos gruesos como para suelos finos. También hemos visto ya el modelo del volumen de los sólidos unitarios. Recuerdo muy bien que habíamos hecho la demostración de este modelo, de esta hipótesis, la cual tenía la tarea de ayudarnos a definir varias ecuaciones adicionales que nos ayudan a estimar o determinar las propiedades físicas del suelo, ¿verdad? Entonces hemos hecho esta demostración también, y hemos
también trabajado un poco con ese modelo del volumen de los sólidos unitarios y hemos demostrado algunas de estas ecuaciones que tenemos presentes por acá, ¿verdad? Entonces hemos dicho esto, vamos a tenerlo como formulario también. Entonces tenemos acá todo esto. Y por otro lado, creo que, y si alguien me va a ayudar, hemos realizado también la aplicación práctica, hemos realizado algunos ejemplos prácticos correspondientes a este punto, ¿verdad? Entonces hemos visto algunos ejemplos prácticos, no sé si los tres, o creo que solamente dos hemos visto de estos, y hemos quedado creo que por acá. De estos hemos quedado por acá. Bien, entonces entiendo de que hemos llegado al siguiente punto, ¿verdad? Entonces, ya para el día de mañana seguramente es bueno que todos ustedes recuerden todo este contenido hasta donde hemos visto, hagan una lectura tanto de su cuaderno, hagan una lectura también del texto mismo, de la descripción. ¿Listo? Entonces, sugiero que vamos a quedar acá y el día de mañana estén atentos a las nuevas instrucciones en el Classroom. ¿Listo? Entonces, bien, entonces quedaremos hasta acá y nos vemos el día de mañana o vamos a continuar más bien el día de mañana. ¿Listo? Hasta mañana a todos.